Recursos Humanos para Todos, episodio 8. Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SD Human Capital, y hoy tengo el placer de presentaros a un invitado muy especial, de hecho nuestro primer invitado, a Josep Cusials. Hola Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, esto es una prueba piloto de entrevistas, Josep, y esto que lo sepas, lo hemos comentado antes, pero primero es una suerte el poder contar contigo, porque vamos a tocar un tema que hasta ahora en todos nuestros episodios no hemos tratado, que es el tema de desarrollo de personas, y bueno, toda tu experiencia nos va a ayudar un poco a enfocar, a ir un poco más en profundidad sobre este concepto, ¿no? Para los que no conocéis a Josep, luego hablaremos un poco más de él, pero como titular que sepáis que es director, coach y trainer en Pimut, que es su proyecto que lleva con 2 socios más, que luego nos explicará un poquito más. Antes de empezar, Josep, con el contenido del día de hoy, me gustaría dedicar un espacio a hablar del feedback que hemos recibido estos últimos días. Fantástico. Como comentábamos, pues desde que hemos empezado este podcast en redes sociales vamos compartiéndolo y tenemos la suerte de que haya gente que nos escuche. De hecho, tenemos la suerte de que haya gente que nos escuche. Esta frase parece muy evidente, pero no lo es tanto. ¿No? Hay alguien más allá. Hay alguien más allá, ¿no? Y recibir mensajes de ellos, pues, bueno, siempre nos da muchísima energía para seguir con el podcast y seguir generando contenido. En este caso, ¿qué dicen? Mira, te explico. Recibimos a través de Instagram un mensaje de Lorelu23, que es una gerente de recursos humanos de México. Y nos dice, primero nos agradece el podcast, compartió en redes de manera completamente, vamos, por su cuenta, que no le dijimos absolutamente nada, uno de los podcasts que estábamos editando, que estábamos publicando en Instagram, y después de dar las gracias nos decía: lo valen, yo estoy en México como gerente de recursos humanos en un outsourcing y de verdad me ayuda mucho todo lo que escucho de ustedes. Así que 1000 felicidades. O sea, desde aquí muchísimas gracias, Lorelu, bueno, por este mensaje que nos hace muchísima ilusión. Y bueno, que nos da mucha energía para seguir con todo esto, ¿no? Perfecto, vamos al contenido, Josep. Venga. Lo primero que me gustaría hacer es explicar un poco a la gente que nos escucha el cómo nos conocimos, que es un poco lo que explica que hoy estemos aquí sentados. Aquí. Sí. Para hablar de temas de desarrollo, ¿no? Ante todo, me hace especial ilusión formar parte de un podcast de recursos humanos. El mundo del podcast todavía hoy en día, o sea, es bastante desconocido. Totalmente. Pero qué bien. Perdón, hace un año yo estaba viajando por Sudamérica y me inicié en el mundo de los podcasts, tantas horas en un autobús escuchando podcasts y justo pensé, ostras, esto sería genial formar parte de un podcast de recursos humanos y mira, hoy estoy aquí, o sea que me hace mucha ilusión. Además no hay tantos, de hecho yo también hace un año descubrí el tema del podcasting. Y lo que dicen es que en el norte de Europa sí que hay más tendencia y que se utiliza mucho más. Y de hecho hay muchísima gente que dice que esto va a ir al alza, que cada vez va a haber más. Y nosotros nos animamos en parte por eso, porque dijimos, es que podcast de recursos humanos tampoco hay casi nada. Así pues que venga, pa'lante. Espacio para la gestión de personas. ¿Cómo nos conocimos, no? Pues mira, yo no recuerdo cuál es el año, pero sí que recuerdo que estaba en África viviendo. Ajá. Y que era en la época en la que tú estabas trabajando para Schneider Electric, ¿no? Así es. En mi anterior etapa. Y recuerdo que yo caí en un proceso de selección para una posición de business partner, creo que era. Yo estaba expatriado en África y en uno de los viajes coincidía que yo estaba en Barcelona por reuniones y quedamos para hacer una entrevista para esta posición. Y ahí es donde te conocí. Yo recuerdo aquella entrevista
sobre todo al salir, que pensé, joder, este tío me ha hecho un screening súper profundo. Bueno, recuerdo que llevabas una libreta que apuntaste no sé cuántas páginas, pero además... Lo apunté todo. Es verdad. Siempre lo apunto todo. Cierto. Lo que no recuerdo, Guillermo, es si... ahora te lo digo de verdad, si pasaste a la siguiente o no. Yo lo que No, me descartaste. Me descartaste con mucho criterio. Consideraste ¿En que serio? Sí, no recuerdo exactamente el porqué, pero sí que es verdad que en aquella época explicabas que la situación del departamento era algo muy específica y que buscáis un perfil que tuviese una serie de habilidades muy concretas, y en ese perfil pues no encajaba yo, ¿no? Seguramente puede ser, o en el perfil o en ese momento en la organización. Sí que me pasaba, y a veces cuando estoy en proceso de selección o hago entrevistas sí que pasa, ¿no? Que encajas muy bien con la persona y piensas, con este sí que me iría a tomar un café y seguiríamos hablando. Pero luego está el factor, todos los factores de los que ya habéis hablado, que es organización, reto, cuál será su jefe, y creo que por ahí estábamos en el... Sí, yo creo que también. Sí. No, de hecho, esto es un tema que ahora, justo este episodio, el episodio número 8, hace como de parón de un monográfico que estamos haciendo de selección, que hemos tocado diferentes temas de selección del proceso. Cierto. No hemos llegado a hacer la parte de entrevista, esto nos toca en el episodio 9, en el episodio 10 más o menos, pero esto es uno de los temas que vamos a tratar, que es uno de los mitos, que si yo quedo descartado en proceso de selección es que soy malo. Y no es cierto, o sea, al final... Total, esta semana estuve haciendo una formación para entrenar a gente, a personas en la entrevista de trabajo. Y es uno de los primeros miedos que existe, que a veces incluso hay candidatos que se creen que porque han dicho una palabra han sido descartados, ¿no? Realmente hay como muchos malentendidos. En cualquier caso, otra cosa que yo les decía era cualquier entrevista de selección es una gran oportunidad, es un escaparate, es un aparador para vosotros. Aprovechadlo porque nunca se sabe. Y mira ahora, sí, estamos tú y yo aquí, o sea... Nunca sabes hacia dónde llegas, ¿no? No, total. Y cómo llegar al contacto. Pues de aquella entrevista en Schneider, yo creo que no tuvimos más contacto hasta que yo volví de África. Y cuando iniciamos el proyecto de SD, que nos volvimos a poner en contacto a través de redes. Exacto. Y tú ya estabas en el proyecto Pimut. Exacto. Y hoy estamos aquí. Sí, por eso. Sí, es verdad. Por LinkedIn fuimos hablando hasta que nos reencontramos. Muy bien. Qué bueno. Una cosa, lo comentamos antes fuera de micro, ¿no? Claro, tú has tenido la oportunidad de screenearme en una entrevista y de saber a qué me he dedicado yo en mi vida profesional, pero me di cuenta el otro día cuando estaba preparando la entrevista y fui a LinkedIn a ver tu carrera profesional, que yo de la tuya no sé. Ya, claro. No fue mutuo. Correcto, fue una entrevista de ti para mí, pero no al revés, ¿no? Y viendo tu recorrido, yo creo que es interesante que puedas explicarnos un poco de cómo has llegado a Pimut, cómo has llegado a estar enfocado en parte a todo lo que significa el desarrollo de personas, ¿no? Para entender un poco tu trayectoria, ¿no? Sí, es verdad. Yo no soy psicólogo, aunque a veces hay mucha gente que me lo pregunta, ¿no? Sí que es verdad que tengo mucha curiosidad por conocer cómo funcionamos, cómo somos, cómo crecemos, pero no soy yo. Empecé por la parte más hard de recursos humanos, es decir, la parte de gestión laboral, asesoría, nómina. Y en empresas Big Four, grandes compañías que bueno, con procesos, con aspectos muy estandarizados, y de ahí sí que di el salto al desarrollo generalista de recursos humanos. ¿Por qué? Porque veía que en desarrollo o en posiciones más generalistas podía generar más impacto sobre los cambios que yo pensaba que las empresas necesitaban hacer, básicamente, ¿no? Es como dice que emocionalmente hay muchos trabajadores desconectados de sus lugares de trabajo. Entonces estamos en un mundo que de momento es así. Entonces o dejamos de trabajar todos o tenemos que mejorar algo, ¿no? En las organizaciones, y pensé que saltando la parte más soft o más de generalista de recursos humanos pues podía cambiar más cosas. Y de ahí luego pasé a selección, que es donde nos conocimos, ¿sí? En Schneider.
Y de ahí, claro, es que soy millennial, entonces los que nos Bueno, yo escuchan... también soy millennial, tú eres más joven que yo, pero yo estoy ahí, Tú estoy empezando ahí. Tú rozando, ¿eh? Yo rozando el larguero, sí. Pero sí. Y entonces, claro, esto que sobre todo cuando eres más joven, pues que vas cambiando. Cuando algo no te gusta, rápidamente busca... Y luego vas desarrollando la paciencia. Entonces, de ahí cambié o hice un gran cambio en mi carrera profesional y emprendí mi propio proyecto, como tú has dicho, basado en la formación de personas y con un ingrediente sorpresa que igual los que escuchan dirán, anda, que es el teatro. Ya hablaremos de esto si quieres, pero bueno, explicando mi carrera es algo que tengo que contar porque yo empecé con el teatro a los 22 años, como digamos amateur, y a partir de los 30 es cuando le di un empujón y junté esta parte emprendedora con también la parte artística. Es decir, que a día de hoy combino formación en habilidades con también a creaciones y actuaciones en espectáculos. Y es algo que se retroalimenta, ¿no? Que lo llevo también a la parte artística o la parte teatral, la llevo a las sesiones de formación que imparto a día de hoy. Bueno, luego nos cuentas un poquito más cómo interactúan estas dos dimensiones que tienen mucho de interactuación, de hecho, ¿no? Como hemos comentado. Curiosamente, tu perfil o tu experiencia profesional tiene elementos en común con la mía. Tú has pasado por Big Four, yo también. Yo trabajé durante una época en Accenture. No sé cuál fue tu experiencia, pero yo desde recursos humanos la digo muy rutinaria. O sea, una Big Four es una empresa que en función de lo que tú estés buscando en el profesional es muy buena empresa, o en función de lo que tú estés buscando puede no ser la empresa para desarrollarte como persona, ¿no? O como profesional. Y mi experiencia, por ejemplo, cuando yo pasé por Accenture, fue entender que mi sitio no estaba en empresas como esa, ¿no? Y que yo necesitaba entornos en los cuales no hubiese una estructura sobre todo de selección, porque yo me dedicaba ahí bastante a dar apoyo a la parte de selección, tan rutinaria, ¿no? O sea, la consultoría tiene perfiles muy similares siempre, entonces a nivel de selección sí te vuelves muy especialista, pero estás trabajando constantemente el mismo perfil de manera continuada, buscando perfiles jóvenes, y yo necesitaba un poquito más de marcha, un poquito más de tocar otros temas, ¿no? Hay poco espacio para la creatividad también y para... En ese momento, quizás, es verdad que estas grandes compañías, cuando se proponen algo, yo que sé, la digitalización... Totalmente. Tú puedes, si pillaste los años previos o los primeros años de digitalización, pues podía ser un predicador que ahí no cambiaba nada. Entonces, pero cuando se ponen las pilas son Ferraris, entonces sí que ahí... Todo digital. Sí, bueno, de hecho me consta que muchos de ellos han cambiado bastante incluso en su propia cultura. Claro, entendiendo que la crisis o la entrada de las nuevas generaciones que tiene necesidades a cubrir en general muy diferentes a las generaciones anteriores, pues ellos se tienen que adaptar. O sea, esto ya no vale... No sé, yo trabajé en Arthur Andersen antes del caso Enron, o sea, antes de que Arthur Andersen dejase de existir, ¿no? Y que era un modelo muy clásico. Un modelo con el cual a día de hoy no puedes atraer talento. No, necesitas dar otras cosas. Pero bueno, a la vez también tengo que decirte que escuela. Es decir, yo totalmente. A nivel de estructurar, de mails, de Excel, todo lo que tiene que ver con procesos y con... la verdad es que todavía utilizo formas de hacer de esa época y guardo buen recuerdo. Al final, bueno, como te quedas con lo bueno, ¿eh? De todo, también tuve 2 jefas muy buenas. Lo que pasa es que cuando empiezas y tienes buenos jefes no eres capaz de reconocerlos porque no has tenido malos todavía. Entonces, totalmente, sí, es verdad. Y luego cuando lo ves con perspectiva dices, pues era lo mejorcito, ¿no? Y así, sí. Muy bien. Oye, desarrollo de personas. Antes de empezar, te voy a hacer una confesión. ¿Vale? Seguramente es desde las áreas que peor he gestionado como responsable de recursos humanos. Sí. Es una confesión total, ¿eh? No, y de hecho me he dado cuenta posteriori, cuando me he pasado al mundo de la consultoría. Porque cuando yo era gestor de formación, que en perfiles generalistas tocaba diferentes palancas, ¿no? Y una de ellas era el desarrollo de personas. Cuando yo me planteaba el cómo tenía que gestionar o dar respuestas a necesidades de desarrollo, mi planteamiento era el siguiente. Claro, yo sí que soy psicólogo de base,
pero me he desarrollado técnicamente en la parte más hard, en la parte de compensación, política salarial, organización, valoraciones. Entonces yo tengo un esquema mental como muy de procesos, ¿no? Entonces me enfocaba al desarrollo de personas desde la perspectiva del proceso. O sea, aplicaba lo que utilizaba en otras funciones o en otras áreas de recursos humanos. Y decía, esto va de recibir necesidades, que al final las necesidades que te pasan los managers muchas veces van vinculadas a títulos de formaciones que se tienen que hacer, y encontrar proveedores, cribarlos bien, ¿vale? Negociar precios y hacer un calendario de ejecución. O sea, yo me centraba en esto y además no me planteaba de que tuviese la necesidad de bajar a entender si el contenido de la formación, curioso, que el contenido de la formación está dando respuesta a la necesidad definida, por un lado, ni por otro lado, si el formador que contrataba a la compañía estaba preparado y tenía las aptitudes y actitudes adecuadas para llevar al grupo, para transmitir el conocimiento que queríamos transmitir, para generar el cambio que queríamos que transmitiese. Todo esto no me lo planteaba. Esto me lo he planteado a posteriori. Y una pregunta. Ya te estoy preguntando. Venga, pregunta. Estabas convencido, pero estabas convencido de la necesidad o de la necesidad formativa. Claro, no, o sea, mi planteamiento era, mi trabajo es darle a los responsables de equipo aquello que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Un curso de gestión del tiempo. Ponte a buscar por proveedores de cursos de gestión del tiempo. Y tampoco entraba mucho en entender el contenido. No, pero esto es un curso de gestión del tiempo, perfecto. Y luego, claro, todo esto tiene un truco que es un poco maquiavélico en la parte de formación. Y es que uno de los indicadores que se suele utilizar más generalizados en todas las compañías es el nivel de satisfacción de los participantes. Y esto es un poco maquiavélico, ¿por qué? Porque en general la gente suele valorar bien las formaciones. Entonces, claro, si tú... En el planteamiento que yo te hago como técnico de recursos humanos, desde mi punto de vista, totalmente equivocado. O sea, yo soy consciente, ahora soy consciente de que lo hacía fatal, ¿vale? Pero luego pasaba las encuestas y la gente, oye, pues un 7, un 8, es verdad. ¿Sabes? La gente, claro, en la medida en la cual le dedicas recursos, le dedicas tiempo, le pones un formador delante y mínimamente han aprendido algo, tienden a valorar muy positivamente las formaciones en general, ¿eh? Entonces, claro, yo cogía mi indicador y decía, no lo hago tan mal. Ya. Pero eso es positivo, ¿eh? Es decir, que estoy de acuerdo en eso, de que la gente valora muy positivamente, a veces en exceso, una formación, pero a la vez no nos quejemos de eso, ¿eh? Porque hay cierto pragmatismo, es decir, si les gusta y es un factor motivacional, es algo a jugar a nuestro favor como responsables de recursos humanos. Y luego, evidentemente, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué contenidos, qué formador, para no quedarnos solo con eso, ¿no? Pero a raíz de esto que tú estás diciendo, sí que es verdad, yo identifico algo en los responsables de formación o de recursos humanos, como tú has reconocido, has confesado. He confesado aquí públicamente. Que muchas veces las necesidades que me cuentan o que me explican, si es que las tienen escritas, están basadas en opiniones o en comentarios que han recibido de managers, pero no en observaciones, ya no te diré profundas, ¿no? o exhaustivas, pero no en observaciones que han hecho ellos, y especialmente, a menudo echo de menos que me expliquen qué esperan o cuáles son los comportamientos de éxito que esperarían. No sé, por ejemplo, en aspectos como gestión del tiempo o gestión de conflicto. Imagínate, a veces uno puede llegar rápido a la conclusión que lo que falta es trabajo en equipo, ¿no? Es como... o comunicación. Claro, entonces, claro, ¿qué necesidades son esas, no? Son campos tan amplios, entonces es mejor hablar de problemas que se identifican, de conflictos no resueltos, de conversaciones que se tienen que no son del todo asertivas, para poder realmente construir formaciones que ataquen a esas necesidades reales, porque la visión de un manager, aquí lo que falta es trabajo en equipo. Es como, pueden ser conclusiones muy precipitadas y no basadas o basadas solo en uno de sus colaboradores, pero no análisis no realizados de forma muy exhaustiva, ¿no?
Y ese es uno de los hándicaps o de las problemáticas que yo identifico y que en reuniones con clientes intento atacar bien. El que han observado, y a qué responde esa formación. Y si responde simplemente a que la gente quiere formación y quiere pasárselo bien y los quieren formar de forma genérica y ya está, pues perfecto, entonces no hay problema. Pero esto es importante porque es generación de expectativas también, ¿no? Claro. Porque una cosa es, no, yo tengo un problema, como el que tú comentabas, trabajo en equipo es como súper amplio, trabajo en equipo es como, tengo un problema de que no gano dinero a final de mes. Pues esto puede ser de 1.000 millones de cosas detrás, ¿no? Y hay que entrar un poco más en profundidad. Pero si yo espero un cambio de relación, de conducta, de resultado como equipo, yo tengo unas expectativas concretas. Si yo no espero ningún cambio concreto y quiero una formación dinámica que me ayude a que estemos aquí pasándolo bien, es otra expectativa. O sea que el punto de partida es, oye, ¿cuál es tu expectativa de lo que vamos a hacer? Total. Es así, ¿eh? Por eso es muy importante, yo diría, al responsable de recursos humanos o de formación que evalúen, como tú decías, vamos a evaluar bien a los yo era de lo peor, ya te lo digo ahora, yo era de lo peor. Y a preguntar a fondo y a cómo lo harías y sobre todo, yo diría que algo esencial es encontrarte con alguien que te pregunta mucho, que quiere conocer qué problemas tienes. Un poco como la venta consultiva, en realidad, ¿no? Y lo de trabajo en equipo es muy interesante esto, porque muchas veces no es necesario el trabajo en equipo. Y el problema es... No son personas que no saben trabajar en equipo. El problema es más profundo. Son personas que no se saben relacionar. O sea, desde el punto de vista relacional, no son conscientes del impacto que tiene su forma de comunicarse en los demás. Y solo con trabajar eso, quizás ya avanzaríamos mucho en el desarrollo de un grupo de personas, en vez de irnos al trabajo en equipo. Porque si la base no está, pues ¿cómo nos vamos a plantear el ser un equipo altamente eficaz, ¿no? Entonces, en esa conversación con el responsable de recursos humanos es como, hay dos opciones. O vamos a la raíz y vamos a ver exactamente cuál es el problema, o cuidado, porque si no el formador te puede sacar el PowerPoint de turno con la formación de trabajo en equipo y ya, y bueno, ahí entra la decisión de cada uno, el criterio, ¿no? Yo si esto sirve como ejemplo de... Tú te sientes culpable ahora, no, ¿eh? Bueno, me siento culpable, no, aliviado, porque he descubierto una dimensión de la gestión de personas que tenía mal enfocada, ¿sabes? O sea, ha sido como quitarme un velo de los ojos. Entonces me siento mucho más contento porque también es un área en la cual me he desarrollado y he entendido desde una perspectiva diferente. Pero yo creo que es una experiencia, la mala gestión de la formación que yo había hecho en el pasado, que puede servir a alguien. Es decir, si tú te planteas la formación como recoger unas necesidades, y buscar a proveedores y negociar a precios y ejecutar una planificación, te estás perdiendo el core de la función como técnico de formación o como responsable de recursos humanos, que es entender la necesidad realmente, porque al final tienes que ejecutar, ya sea lo que decíamos, expectativas. Esto va de pasarlo bien, esto va de generar cambio en equipo, esto va de generar cambio en los comportamientos, y a partir de aquí, entendiendo realmente cuál es la expectativa de la acción, no quedarte solamente con el título, sino ir, vale, bueno, y gestión de cambio, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? Esto, o gestión de tiempo, esto va de herramientas de productividad, va de qué va, cómo yo puedo ayudar a que respondamos a esta necesidad. Y después, el proveedor no solamente es un tema de precio, es un tema de quién te va a dar la formación. Ostras, yo he comprado muchas veces formaciones sin saber quién le va a impartir. Claro. Esto tiene un riesgo altísimo. Hombre, pero altísimo. Yo a veces veo casos de tener un día completo a tu equipo o a tus managers, a los managers de una organización, un día entero encerrado en una sala y dices... cuidado, que es que son muchas horas. Y mucha pasta, esto es mucho dinero. No, bueno, claro. Eso me refiero, que es mucho dinero. Entonces, que menos que entrevistar, que dedicarle una hora a conocer la persona que va a estar encerrada con esta gente. Totalmente. Porque hay como un, bueno, que ya un laissez-faire, ¿no? Eso, para mí es muy curioso que todavía pasa. Y creo que en parte es porque... Es decir, el dilema es, ¿nos planteamos la formación como formación o la formación como una herramienta más de desarrollo?
Totalmente. Ahí está. ¿Cuál es la filosofía? Si es un elemento más del desarrollo, entonces sí que iremos a ver qué necesidades reales hay, a ver cuál es la fórmula formativa que se adecua más, el online, un taller experiencial, el realmente preocuparnos de eso. Y ahí está, por ejemplo, la tendencia esta de que para desarrollar a tus personas, la gran solución es la formación. Y ahora dirás, ¿te estás tirando piedras en el tejado? Pues un poco sí, pero bueno, es lo que hay. La gran solución no es la formación. La formación es una parte más. Está el modelo este de las 3 Es, ¿no? que dice que para desarrollar a las personas, un 70% de lo que haces debe ser pues que tengan experiencias de desarrollo, es decir, pues asignarte ahora a un proyecto internacional o moverte a otro puesto de trabajo o incrementar tu nivel de responsabilidad. Ya no entro en sueldos, luego otro 20% exposición, que ahí pues está el recibir un mentoring, el recibir un coaching, el tener interacciones con líderes de negocio de tu propia organización. No hace falta irte lejos ni nada. Y luego un 10%, imagínate, Guillermo, solo un 10% dedicado al e-learning y a las formaciones presenciales. Entonces, claro, un 10%. Imagínate, normalmente es al revés. El 70% las grandes soluciones son las formaciones y todo lo demás, bueno, más o menos. Pues ahí está una gran diferencia de enfoque. Pero es que cuesta mucho más. Mira, nosotros que hemos diseñado e implementado algún modelo de gestión de desempeño, cuando nos toca hablar del plan de desarrollo individual, yo hay un mensaje que intento transmitir a todos los managers, que es el PDI, el plan de desarrollo individual, no es una lista de cursos. Y lo digo así, Lo digo así porque es lo fácil, ¿sí o no? Sí, o sea, sí. Total. Hay un mensaje clave aquí. Señores, ser managers no es fácil, ¿vale? Partamos de esta base, porque si esperamos que ser managers sea fácil, entonces no seamos managers, pues ya está, es gestionar personas, tomar decisiones y gestionar brownies. Welcome to the reality. Esto es ser manager. Exacto, ¿vale? sí. Y forma parte de ser manager el ayudar a nuestros equipos a desarrollarse como personas. Y si pensamos que atacar ese plan de desarrollo pasa siempre únicamente el catálogo. por coger un catálogo, pues seguramente no pagaríamos a los managers lo que les pagamos, porque sería un trabajo bastante fácil. Y lo que cuesta es justamente lo que tú dices. Oye, busca la experiencia, asignan un proyecto concreto, porque claro, es en el learning by doing donde realmente estamos mejorando nuestras competencias. Sí, y en el hacer ese seguimiento a la persona, en darle feedback, en fin, esto del feedback también, bueno, me voy un poco del tema, pero es un ejemplo también de necesidades formativas que a menudo no están cubiertas, de cómo la gente se da feedback, y me doy cuenta que ahí hay un campo enorme. Es decir, somos bastante patosos comunicativamente hablando, en situaciones como esta, como tan simples como feedback, que requiere observar y dar una información de forma precisa, concisa, y somos los grandes maestros en difuminar mensajes, en la técnica sándwich, en fin. Sí, a veces nos enfocamos más en buscar elementos hard de motivación y engagement, como pueden ser, oye, si le pago más dinero, el tío estará contento y tal y cual. Y nos olvidamos de temas tan relevantes como dar el feedback. Dar el feedback correctamente es que puede hacer que un equipo esté enchufado o no lo esté. Yo recuerdo uno de los grandes jefes que he tenido en recursos humanos, que no venía de recursos humanos, venía de ventas, era un salesman, pero 100%, de los de vieja escuela. Y el tío era un motivador nato. O sea, tú entrabas en la sala, en el despacho suyo, a hacer una reunión con la cabeza agacha porque estabas hasta arriba de trabajo con mucha presión, y salías, pero con el pecho arriba, mirando en plan de me voy a comer el mundo. Tenía una capacidad de dar feedback brutal. Y además, siempre lo decíamos, es un peligro entrar en el despacho de Joaquín porque siempre sales motivado. Y feedback muchas veces correctivo, supongo, ¿no? O de refuerzo, las dos cosas. Las dos cosas. Claro, él sabía manejarlo muy bien. Es que cuando generas una cultura de feedback, no solo
no solo es que el otro puede aprender, sino que estás generando en tu ambiente, en tu trabajo, en tu oficina, en la cultura que le decimos, pues esto de que, bueno, que el pedirte permiso para dar feedback sea normal, no te miren con cara de eso, eres un extraterrestre, ¿no? A veces lo digo, ¿no? Sí. Entiendo que en vuestra organización ahora si le dices a un compañero, tienes un momento, te puedo dar feedback, te pueden mirar con cara de qué planeta vienes, pero es algo que se puede desarrollar y sobre todo, ¿cómo se mejora? Pues hay algunos, como tu jefe igual, que ya nacieron dando feedback y está muy bien, pero si no, pues entrenando. Entrenando este tipo de acciones comunicativas, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, Sí, Josep. dale. ¿Nos enrollamos mucho o qué? No. Sí, pero está bien. Luego piensa que esto es un podcast y la gente puede darle pausa cuando quiera. Vale. Incluso de suscribirse, si quieren. Ay. No, una pregunta muy básica, pero que me gustaría tener tu punto de vista. Cuando trabajas en una organización donde el director general o el director financiero muchas veces se está planteando cuál es el retorno de la inversión que hacen en desarrollo de personas o en formación, ¿cómo argumentarías la relevancia de formar a las personas? ¿Por qué debemos formar? Depende de la cultura de desarrollo. O sea, yo, por ejemplo, en temas de retorno de inversión, estoy encantado de hablarlo con los gerentes. Lo que me encuentro es que muchas veces directamente ellos no quieren... O sea, es decir, es un trabajo mutuo. Tú si me dices cuál va a ser el retorno de la inversión, yo te diré, yo estaré encantado de verlo. Entonces vamos a definir conjuntamente unos indicadores de comportamiento ahora y después de la formación. Y después de la formación hacemos un coaching en 6 meses y al cabo de un año evaluamos cómo han mejorado esos indicadores, ¿no? Y cuando ven esto, y cuando les explico esto, la respuesta suele ser, ya, claro. Bueno, da igual, lo dejamos en entrevista, en preguntas de satisfacción, ¿no? Las que los asistentes puntúan bien. Es decir, el retorno a la inversión no depende del enfoque del formador, es un trabajo conjunto en el que te tienes que meter más en la organización, en cuál es su día a día, cuáles son los comportamientos, qué desempeño están teniendo en esos comportamientos, qué eficacia, cómo se perciben, cuál es la autopercepción. Por ejemplo, alguien algo muy simple, hablar en público, ¿cómo lo cuantificaríamos eso? Es que es muy complicado. Entonces, sí, definamos que alguien vaya a una sesión tuya en la que impartes una formación a clientes y hablas en público. Entonces, que te puntúe o que cuantifique y definamos unos indicadores de éxito. Los tenemos y hacemos la formación. Ahí vemos cómo te autopercibes tú. Vale, tenemos ahí otro número. Y de ahí nos vamos a 6 meses vista. Te hemos hecho un plan de trabajo para que mejores una serie de aspectos relacionados con el hablar en público en tus sesiones de formación con clientes. Y a los 6 meses pues volvemos a evaluarte o a darte feedback, ¿no? A ver qué... y eso fácilmente se puede convertir a nivel económico. Se podrían hacer cálculos, es decir, no entro ahora en valorar a nivel cuantitativo, ¿no? Pero sí que se podría, si nos ponemos en plan científico, en plan hard, ¿no? Sí que podríamos hacer cálculos a nivel económico, ¿no? De cuál es el impacto. Lo que pasa es que, repito, los clientes es una pregunta fácil de hacer, pero que cuando ven que la respuesta no es tan sencilla o que la fórmula no es tan sencilla, prefieren evadir o no entrar a fondo en eso. ¿Por qué? Porque es trabajo y porque la formación o el desarrollo es medio largo plazo. Sí que es verdad que si simplificásemos mucho el concepto que estás desarrollando, teniendo en cuenta que no tienen el mismo nivel de rigor,
Pero sí que es verdad que muchas organizaciones tienen una herramienta que es la evaluación de desempeño, comentábamos antes, Sí. que se puede utilizar como una guía, como una base, como una toma de medición de evolución. Es decir, el ejemplo que tú ponías, oye, presentaciones en clientes o presentaciones en público. En términos de comunicación tengo una persona que yo la evalúo de una manera, planteo un plan que tiene que ver con las 3 Es, o sea, tengo que plantear un plan que diga, exacto. pues mira, contacto a Josep, ¿no? Y que nos dé herramientas para comunicar de manera mejor, más eficaz y haciendo engagement. Estas son herramientas, perfecto. Y luego durante este año, determinadas sesiones que debemos hacer con los clientes las vas a liderar tú. Y la primera sesión saldrá A y la segunda sesión saldrá B, y a la medida en la cual vayas haciendo sesiones aplicas lo que has aprendido y luego vas mejorando, y al final de todo este ejercicio, al evaluar la competencia de comunicación, deberías ir mejor. O sea, que también es un indicador que y puedes se utilizar, podría ¿no? hacer un estudio a nivel económico, ¿eh? Si tienes el director de financiero que te va haciendo la pregunta, y esto se puede hacer. Lo que pasa es que hay una realidad, que es que los diccionarios de competencias existen, ¿verdad? Sí, Están en las organizaciones. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos gente en las organizaciones, no hay gente, o al menos mi experiencia me dice eso, suficientemente preparada como para observar competencias e identificar el nivel de competencias, identificar en qué estadio está esa persona. Entonces, claro, ahí sí que es complicado decir dónde estás y dónde has llegado después de hacer una formación. Es complejo. Muchas veces los managers no están preparados para observar y evaluar una competencia. Entonces, de ahí a que a veces queden en algo confuso, pero es que también es cómo estamos preparados nosotros para ver que hay esa competencia o que hay gaps en ese campo. Totalmente. Yo en ese sentido, con los años de experiencia que tengo en la parte de gestión de personas, he llegado a plantearme que en la medida en la cual tú no puedes tener managers ni jefes de equipos que sean súper expertos en evaluación de competencias y comportamientos. No puedes tener psicólogos managers, pues no, porque tienes que tener managers, ¿no? O sea, negocio que, claro, también, tienen que estar centrados en lo que tienen que estar centrados, que tienen que aprender técnicas que les ayuden a gestionar personas, sí, pero en la medida en la cual no tienes por qué tener súper mega expertos ni psicólogos siendo managers, tienes que dar herramientas que sean sencillas de implementar. O sea, yo he pasado por implementar modelos súper robustos, súper estructurados, de gestión por competencias, con diccionarios súper bien montados, con dobles escalas de valoración, que cuando tú lo ves dices, ¡ole! Esto sí que mola, porque podría valorar hasta un mono. Yo a veces pensaba, esto un mono lo hace, porque es que claro, o sea, lees la frase y más o menos ya pues puedes, y garantizas la equidad entre las valoraciones. La realidad es que en la medida en la cual el proceso necesita más tiempo de implementación, menos tiempo le dedicas y por tanto el resultado es peor. Y yo he empezado a estar más en el foco de la simplicidad. Demos herramientas que sean sencillas. No me preocupa tanto el garantizar la robustez técnica del proceso, sino que sean herramientas que ayuden al core, que es evaluar a personas. No me preocupa tanto que cuando tú valores comunicación lo hagas con rigurosidad extrema, teniendo en cuenta que comunicación es A, B y C, sino, oye, que tengamos una toma de contacto en un ejercicio en el que tú como evaluador piensas que la comunicación está en un punto y luego en otro momento, a través después de un ejercicio, tú, la misma persona, vuelve a valorar la misma competencia, entendiendo la competencia con una frase, con una definición, pero desde tu punto de vista siempre la vas a modificar y vuelves a valorar. Y al final lo que me importa aquí es la tendencia de crecimiento. O sea, la persona que tú habías valorado, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Yo como experiencia... Sí, yo también he tenido la sensación de que se estaba intentando hacer algo con los managers que era imposible. Es decir, muchos procesos, Es difícil encontrar el equilibrio. El punto medio, sí. El punto medio bueno, ahí está el reto también de la función, ¿no? No, totalmente. Totalmente. Sí, orientarse a negocio y ser muy selectivo y simplificar. Creo que uno de los grandes trabajos es simplificar y concepto de utilidad también. Y yo creo que una de las cosas, hay una frase que corre por redes, ¿no? Sobre el por qué debemos formar, y quiero recordar que es como un chiste, ¿no? Entre
un CFO, un director financiero y un director de recursos humanos, ¿no? Este lo habrás oído, lo habrás leído, es que es muy, muy conocida, ¿no? Que dice, ¿por qué tenemos que formar, ¿no? Porque si formamos, la gente se puede marchar. Y la respuesta del director de recursos humanos es que es mejor formar a la gente para que se marche que no formar a la gente que se quede. Sí. Yo en eso, o sea, es que lo veo tan claro que además, incluso aunque se plantee mal una formación, es decir, todo eso que hemos comentado, que hemos criticado. Lo antes, que no se tiene que hacer. Exacto, de lo que no se tiene que hacer. Incluso haciéndolo, estás incrementando el valor de tus empleados, de los asistentes. Es decir, si aprenden algo, que entiendo que sí, ¿no? Van a aprender aunque el formador incluso sea malo. Y aunque la formación esté mal planteada, haciendo acciones formativas ganan en valor profesional, en el mercado. Yo siempre lo hablo con los asistentes. No penséis o podéis pensar en cómo lo vais a aplicar, pero también pensad en cómo vosotros ganáis valor como profesionales. Y de ahí a que muchas veces también les explico situaciones y cosas que pasan en el mundo exterior, que yo les digo. Esto parece Fraggle Rock esto, es así. El mundo exterior. Claro. Pero creo que va bien, que entiendan que a veces los problemas que tienen aquí, pues allí también pasan, o no, o a veces esto es muy típico de aquí. Es decir, que creo que el formador también es interesante que les abra mundo, no solo a nivel de qué pasa en otras organizaciones, sino también otro factor que para mí es muy importante es que un formador debe despertar curiosidad. Es decir, la persona, sí, o sea, yo me lo planteo en plan, la persona cuando salga de la formación, aparte de lo que va a aplicar, ¿qué va a buscar? ¿Cómo se va a interesar por esta temática? También motivarlos, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo intentas conseguir ese objetivo? Pues mira, planteando sesiones, las sesiones que hacemos o que yo hago son muy vivenciales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están muy basadas en la práctica e incluso, te diría, en la emoción. Y quizás suena muy raro, pero sí, cuando estás jugando, cuando estás haciendo un ejercicio quizás teatral, o cuando haces un roleplay, pero te puedes permitir cometer muchos errores. En muchas situaciones pues, se generan emociones, ¿no? Y eso genera un impacto en los participantes. Y de ahí que creo que se gana en vinculación con la temática, ¿no? Luego, otra cosa que hacemos mucho es plantear las sesiones en clave de preguntas. Un poco coaching, ¿no? Es decir, no quiero que salgas solo con teoría, quiero que salgas con preguntas inteligentes que te podrás ir haciendo cuando te pase algo. Por ejemplo, en una situación de conflicto, te haces las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto quiero entender la conducta del otro? Es una pregunta muy de coach, yo lo sé, pero igual tiene más valor el irte de una formación de gestión del conflicto con esa pregunta que no con el esquema, que también lo hacemos, pero que no con el esquema de resolución de un conflicto. Porque luego te viene el conflicto y cada conflicto es diferente. Entonces, y quizás es mejor que te hagas tener una pila de preguntas que te pueden generar reflexión que no lo contrario. Y por ahí es como intentamos generar curiosidad. Y luego la última cosa es el taller o los talleres que hacemos son muy experienciales, muy de no estar sentado, muy de no ver ni un PowerPoint. Muerte al PowerPoint. Exacto. Nos lo hemos cargado. Yo les digo, incluso a veces me hago el tonto de decir, no sé ni cómo va. Es que no, fuera. Pero ahora en serio sí que es verdad que al acabar la formación tenemos lo que llamamos el takeaway. Y el takeaway sí que ahí está lleno de gente que sabe mucho más que yo sobre esto y ya verás tú las charlas en TED o los libros. Hacemos recomendación de material, de libros, de conferencias, de artículos que les pueden ayudar a seguir alimentando esa curiosidad. Y es por ahí como lo hacemos. Claro, esto es muy interesante porque es como una evolución dentro del planteamiento de la formación, que es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? La formación clásica, bueno,
tú y yo que somos millennials, como hemos dicho, hemos vivido la formación más clásica de hola, bienvenido, te voy a explicar mi chapa. Claro. Y tú... Y yo soy el experto, correcto, ¿no? el experto, yo sé más que vosotros. Espacio para preguntas, pero al final, ¿vale? Ya. Porque Sí, lo interesante es lo que yo he venido a contarte a ti. Claro. Y darle la vuelta a la tortilla implica... No, el método y la metodología están bien porque te dan seguridad. ¿No? Al final, cuando te acoges a un proceso o a un método, oye, esto da mucha tranquilidad espiritual. Si quieres, y hay asistentes que lo necesitan, ¿eh? Por ¿Todavía? supuesto, sí. No, yo soy de ellos. Me gusta irme con cosas como muy tangibles, ¿no? Pero darle la vuelta a la tortilla implica preguntarle a los demás qué problemas tienes tú en el día a día sobre esto. Y conversemos sobre este problema, desarrollémoslo y a partir de aquí, sí, luego si quieres sacamos el PowerPoint y hablamos de métodos, porque métodos hay muchos y hay muchas maneras de resolver problemas y de gestionar conflictos y dependerá de muchos factores. Pero aquí lo que importa es, oye, tú explícame Sí. qué es lo que te quieres llevar o qué cosas quieres cambiar o qué problemas te encuentras en el día a día y a partir de aquí montamos la sesión. Exacto, sí. Sí, porque y es una de las razones por las cuales emprendí el proyecto de impartir sesiones, ¿no? Fíjate que yo, ahora lo he dicho mal, normalmente no hablo de impartir, hablo de facilitar. Porque, precisamente por eso que dices, ¿no? No vengo aquí a vomitar un contenido porque es que ni me interesa ni es lo que más mejor se me da. Yo facilito talleres en los que la gente, pues... Exacto, expone sus problemáticas, pero sobre todo no nos quedamos ahí, porque si no entramos en situaciones, Guillermo, de parece que he venido aquí a solucionaros la vida, ¿no? A veces pasa. Hay formaciones en las que se entra en una especie de bucle de todo esto es una mierda, entonces aprovechamos que tenemos a alguien que viene de fuera. Es verdad. Y se lo soltamos todo. Ahí tampoco me interesa quedarme mucho rato. ¿Cómo cortas eso? Bueno, por la propia dinámica de que te estaba contando, de que al inicio sí que podemos comentar, pero aprovechad estos 2 minutos más que quedan sentados porque nos vamos a levantar y ya nos vais a sentar más en toda la sesión. ¿Por qué? Porque de las problemáticas que tenéis vamos a trabajar desde algo muy práctico, de practicar ejercicios, de trabajar situaciones comunicativas que pueden parecer muy alejadas de vuestro día a día y poco a poco vamos a ir a vuestro día a día con esos roleplays y jugar esas situaciones. Sí, los roleplays que yo les llamo escenas, porque para mí un roleplay es como voy a jugar a ser yo, ¿no? De alguna manera, o con mi material. En cambio, con el teatro, evidentemente soy yo el que lo voy a interpretar, ese papel. Pero te estoy diciendo que puedes utilizar muchos más recursos. No te limites a ser Guillermo. Aquí puedes ser muchas otras cosas más, ¿no? Puedes jugar a ser quien quieras. Entonces ahí es cuando tú descubres que en realidad tienes unos recursos algo desconocidos o poco practicados por ti, ¿no? Cuando estás haciendo esta negociación, nunca te habías puesto de pie, nunca habías subido el tono de voz, nunca habías perseguido un objetivo a fondo porque te habías acostumbrado a hacer otra cosa. Pero cuando generamos un entorno de laboratorio, que yo le llamo, y no pasa nada, y puedes cagarla y puedes cometer errores. Rompes los límites de alguna manera, exacto, ¿no? El marco de juego, ¿no? Porque... Y eso es lo que yo echaba de menos en las formaciones cuando era yo el asistente, decir, ostras, esto está muy bien, me gusta, porque yo también soy, en ese sentido, soy como tú, que necesito entender las cosas. Pero claro, hay una diferencia entre entender y aprender. O sea, lo aprendo cuando, además de entenderlo, lo he jugado y lo he vivido. Si no, me quedo con entender, que está muy bien, ¿eh? Y ya avanzamos, ya se avanza entendiendo solo. Y tocando el tema teatro, formación, lo hemos ido tocando puntualmente en toda la conversación, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría poder concentrar en 3, 4 o 5 aspectos, lo que consideres oportuno. ¿Qué es lo que el teatro aporta al desarrollo de las personas o a la formación en este caso, ¿no? Hablabas de un tema aquí que es muy relevante, que lo estábamos comentando justo ahora, que es romper los límites. Rompes los límites, rompes el esquema y por tanto la gente está dispuesta a arriesgarse más. ¿Qué Claro. otras cosas te puede aportar el teatro? Mira, tan solo aprendemos, dicen que escuchando aprendemos
O sea, es decir, aprendemos el 5% de lo que escuchamos. Vale. Luego leyendo aprendemos un 10%. Escuchando y viendo aprendemos o nos quedamos con un 20% de lo que escuchamos y vemos. Cuando argumentamos algo, nos quedamos con el 50% de eso que estamos argumentando. Y cuando lo hacemos, solo cuando lo hacemos, nos quedamos con el 75%. Es decir, cuando yo he practicado algo, igual no lo voy a replicar al 100%, pero sí que un 75%. Entonces, ahí que casi está la respuesta. Es decir, aprendemos el learning by doing. Lo que pasa es que el teatro va algo más allá por esto que estábamos comentando, del factor riesgo. Creo que hay una creencia que muy generalizada, que es que el querer hacer las cosas bien. Ese es una lápida, es una barrera, en realidad, que nos ponemos a menudo, todos, yo también, y seguro que tú, conociendo también. Queremos hacerlo siempre todo bien. Y está genial, pero en algunos momentos, especialmente de desarrollo, el querer hacerlo bien no interesa. No te ayuda. No te ayuda. O sea, es como... Yo lo digo, aquí se va a llevar el premio quien lo haga peor en esta sesión formativa. Y de verdad, se lo digo. El premio al error, ¿no? El premio al error, el premio y creo que faltan esos espacios de crecimiento en los que nos podemos permitir pues dejarnos llevar por las emociones, el vernos practicando algo que dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí este speech que no tiene ningún sentido, con este nivel de energía o con este cuerpo que parece que no es el mío? Pero es cuando yo veo que la gente siente que aprende y que dice, bueno, pues me he sentido raro, pero de esto con algo me puedo quedar. Bueno, sale de la zona de confort, de hecho. Sí, exacto. Y por ahí es como trabajamos, aplicando ejercicios de teatro que muchas veces también ayudan a sorprender al asistente, a que estén atentos, a que no miren el teléfono móvil, que en muchas formaciones pasa, más ordinarias, digamos, que la tendencia a mirar mails, a estar conectado. Bueno, esto yo me lo ahorro completamente. El móvil va fuera. Requisas teléfonos. Requiso y les digo, esto va a ser un regalo para vosotros. Estar 4 horas desconectados del mundo y centrados en lo que pasa aquí, ahora y en esto. Y por ahí trabajamos, en crear ese espacio sin juicio, en el que la gente bueno, pues se ponga a prueba de otra manera. Y luego, como todos, o casi nunca, o la mayor parte de asistentes no han hecho teatro, entonces ya es una experiencia para ellos el hacer algún ejercicio teatral, y todos parten del mismo lugar, ¿verdad? Aunque sea el director general que está en la formación o un técnico, están todos en el mismo barco y probando algo que para ellos es nuevo para todos. Totalmente. Y se sienten vulnerables en el buen sentido, ¿eh? Igualmente de desconocidos, ¿no? Para la dinámica. Claro. Sí, y eso genera vínculos también. A raíz de, o sea, lo que estábamos comentando antes de si conviene o no conviene hacer formaciones, así a modo de humor, también te lo explico. Me ha pasado muchas veces que el objetivo era X, yo qué sé, mejorar el trabajo en equipo o algún aspecto de comunicación, ¿sí? Sobre todo que trabajamos. Pero al final de la sesión, algún asistente dice, esto ha sido un relax. Esto ha sido... Y a mí, personalmente, es como... Ostras, no. Para mí, al principio era un fracaso, porque decía, este no era el objetivo, ¿no? Sí, era como, no me digas eso, dime que he mejorado, siento un cambio en mi forma de dar feedback, no me digas esto ha sido un relax. Pero, a la vez, uno se da cuenta de que también falta eso en las organizaciones, espacios más humanos en los que la gente pues, se reconecte con sus compañeros. Y si esa era una prioridad para ese asistente y la ha visto satisfecha o es lo que se ha encontrado,
Pues, ¿qué voy a decirle? Pues vale, felicidades. Espero que además te hayas llevado otras cosas, pero es de agradecer. Y por ahí también es muy satisfactorio el ver esos cambios. También a veces hay momentos de placer colectivo, tampoco diré, o sea, no me entiendas mal, pero de catarsis, esa es la palabra. Y eso se consigue llevando grupos y trabajando con una herramienta diferencial como puede ser el teatro. Entonces, y muchas veces te das cuenta que es lo que necesitaba un equipo de trabajo, encontrar el espacio para volver a hablarse sin procesos, sin historias del día a día. Luego veremos cómo acompañar ese cambio, pero... ¿Cómo modulas esa parte? O sea, esta parte de catarsis que es como muy emocional. Claro, porque yo te explico alguna experiencia que he tenido yo, ¿vale? Como participante, yo he participado en formaciones colectivas de grupo que debían estar muy enfocadas a la parte de cohesión y trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Con formadores que de entrada empezaban con dinámicas que entraban en momentos muy fríos y que no facilitaban la conexión con el formador, ¿no? Y reflexionando sobre esto me planteaba, oye, conectar con el formador es una forma de conectar con lo que estamos haciendo y conectar con el resto del equipo. Me parecía como un elemento muy clave. Y cuando he tenido formadores que han seguido un proceso de dinámicas que teóricamente les tenía que ayudar a llegar a un punto y no lo había conseguido porque cada grupo es diferente y cada dinámica interna también es diferente. Y entiendo que no hay una manera estandarizada de hacerlo. Y he encontrado formadores que les ha dado un poco igual de ver un grupo completamente desconectado de unas dinámicas que seguramente a nivel de experiencia de grupo pues entran en romper alguna barrera y que la gente se mirase como diciendo ¿qué estoy haciendo yo aquí? Claro. Y no tiene sentido lo que estamos haciendo. Y además no reconectar, o sea, es decir, como formador, si te das cuenta de esto, dices, hostia, pues cambias la dinámica, reconduces, vuelves a un punto más anterior, ¿no? Pero sí que yo me he encontrado en eso, o sea, hablando de catarsis, ¿no? O sea, me he encontrado con formadores realmente que casi con las vendas en los ojos diciendo, pues ahora toca levantarse y pasear por la sala, y todos se levantan y pasean por la sala y me da igual la cara que pongas, ¿no? Bueno, a veces hay riesgos que uno asume y como formador y a veces salen bien y a veces mal. Primero eso, defender, ¿no? Esa posición que no es fácil, porque a veces esto que acabas de decir se hace y las cosas cambian, ¿no? Y se obtienen resultados diferentes. Dicho esto, es verdad, es cierto. Ahí te doy la razón de que... bueno, yo me he encontrado que hay un abuso de ejercicios prácticos que no responden a un objetivo claro. Ajá. ¿Vale? Y que llenan tiempo de formación. O sea, los ice break Sí. yo es que no hago de estos, ¿eh? Es decir, la gente puede percibir o puede pensar que hago de estos, pero yo les digo que no, porque no es así, porque yo lo que hago es calentar. Estamos calentando la atención y nuestro instrumento, que es el cuerpo, para comunicar luego en esos roleplays más enfocados, ¿no? Pero no, esto no es un ice break puro, pero lo que pasa es que a veces de sesiones de 4 horas te encuentras con ice breaks de 1 hora y media. Dices, a ver, esto no. Si el contenido de la sesión es el ice break. Claro, no, este no es el camino. Entonces hay un abuso y es verdad también que pasa que no... a mí me gusta decir que nunca sé cómo acabarán las sesiones de formación. Y no es que no lo tenga programado, es que prefiero tener ese chip de decir, escucha al grupo, a ver cómo están y tener algunos ejercicios, esos planes B o planes C, dependiendo. O sea, yo con mi socio Pau muchas veces es en función de cómo vaya el grupo haremos este o este, en función de cómo esté el grupo seguiremos por aquí o iremos por allá, porque si no, claro. Entonces, ¿cómo llegar a la catarsis? Bueno, algo que tú ya estabas diciendo es cada uno aprende de forma diferente. Entonces hay personas que necesitan más la parte racional y otras que con lo emocional se quedan y se enamoran y ya, ¿no? Creo que hay que dar respuesta a esas dos maneras de aprender. Y si estamos haciendo algo de cohesión de grupos o de trabajo en equipo, acabemos
pasemos por mucho experiencial y muchos ejercicios prácticos, pero también, ¿por qué no hablar de reglas de trabajo en equipo, o cuáles son las disfunciones de un equipo de trabajo y cómo podemos atacarlas? Porque entonces ves que hay gente que dice, vale, sí, esto, y empiezan a apuntar. Y esto me lo llevo, yo necesitaba... Cojo el boli y me siento seguro. Necesitaba apuntar y tal, y lo entiendo, ¿eh? Y luego acabemos la sesión con una parte más de compartir con el compañero, de qué hemos sentido, cómo nos podemos ayudar, de pedir también a los demás. Estamos poco acostumbrados a pedir ayuda, ¿no? A no ser que... Pedimos muchos favores, a menudo, pero a pedir ayuda ayúdame a desarrollar esto. Entonces, de ahí generamos posibles dinámicas que pueden tener continuidad y ahí es cuando más o menos con algunos grupos sí, otros no, pero se producen situaciones más de catarsis, que te decía yo. E incluso... algunas veces llorar, ¿eh? No es lo normal, por eso, ¿eh? Pero bueno, me gusta explicarlo como anécdota, sí, ha pasado. Y dame algún libro, algún material, es decir, todo el contenido que tú desarrollas o que desarrolláis para la formación, ¿en qué os inspiráis? ¿Tenéis algún libro de cabecera? Que digáis, mira, este libro a mí me ha ayudado a encontrar soluciones dinámicas, planteamientos formativos. Sí, detrás de cada formación que hacemos hay muchos ejercicios prácticos, tenemos una batería de ejercicios prácticos, pero también hay una base teórica como una estructura de conceptos, digamos. Entonces, mira, por ejemplo, para el tema de relaciones, ¿sí?, o de trabajo en equipo, hay un libro que a mí me encanta, que además es de bueno, son dos escritores, pero solo me acuerdo de uno, que se llama Quintana, de apellido. Es un profesor de SADE. Vale. Y el libro se llama Relaciones Poderosas. Ah. Entonces ahí es un libro que ayuda a identificar qué relación hay entre cómo nos comunicamos, ¿sí?, y cómo nos relacionamos. El impacto de mis relaciones influyen en cómo yo me comunico, y cómo me comunico influye en el tipo de relaciones que tengo. Ayuda a entender eso de forma muy, muy clara. Y es un buen libro. Es un buen libro porque tiene ese equilibrio. A veces hay libros que son muy simples, que dices, esto no me ayuda a montar un argumento de una formación, y hay otros libros que son demasiado científicos, ¿no? Y encontrar el equilibrio entre algo que aporte pero que sea también más o menos práctico no es fácil. Este lo es. Pues mira, lo pondremos en las notas del programa. Genial. Para que la gente pueda acceder y pueda verlo y si creen que les puede ayudar, pues fantástico. Muy bien, Josep. Ya se acaba esto. Ya se acaba. Llevamos una hora, más de una hora. Oye, sabía yo que esto pasaría. No, también es normal. Cuando haces más entrevista es normal que se alargue el tiempo. Pero no pasa nada, porque te volveremos a invitar para seguir hablando de temas de formación. Vale, qué guay, muy bien. Vale. Premio para el que escuche la hora entera, ¿no? Algo así. Que nos lo deje en comentarios o que nos envíe un Instagram o lo que sea. Yo fui el que escuché todo el programa con Josep y con Guillermo. Exacto. Perfecto. Oye, antes de marcharnos, Josep, ¿dónde la gente te puede encontrar? Me puede encontrar en pimood.org. Ahí estaré, o en LinkedIn también me pueden agregar. Será bonito si alguien me agrega o me invita diciendo escuché el podcast. Que escuchen un podcast. Josep Cusials, pimood.org. Exacto. Perfecto. Muy bien, Josep, muchísimas gracias por todo. Gracias por tu tiempo, por venir aquí. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Por hablar de estos temas de desarrollo. Y para la gente que nos escucha, primero de todo, si tenéis interés en algún tema concreto que desarrollemos, cualquier comentario, cualquier feedback, hoy hablábamos del feedback con Josep, pero el feedback de la gente que nos escucha también es muy importante para nosotros, ya sabéis que los compartimos siempre al principio, ya sea para decirnos que os encanta, ya sea para decirnos que os horroriza. Todo feedback es positivo. Y sobre todo, si el contenido de este podcast os gusta,
No olvidéis suscribiros, darnos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y comentar en Spotify. Y igualmente recordad que podéis encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención, por vuestro interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!